Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El sol de la Vega caía a plomo sobre los campos de Peñaflor. Un pueblo blanco y polvoriento a orillas del Guadalquivir, donde la vida transcurría lenta, al compás de las estaciones y las cosechas. A finales del siglo XIX, en ese rincón de la provincia de Sevilla, se instaló un hombre que no era de allí. Un extranjero de acento extraño y mirada calculadora. Se llamaba Juan Andrés Aldije. Pero todos lo conocían como el francés. Nadie sabía a ciencia cierta de dónde venía. Qué vientos lo habían empujado a esa tierra de olivos y vides. Unos decían que era un desertor del ejército francés. Otros que huía de alguna deuda o de un crimen cometido en su país. Él nunca hablaba de su pasado. Se limitaba a sonreír con una mueca que no llegaba a sus ojos claros y fríos. El francés era un hombre de mediana edad, de complexión robusta y modales que a veces parecían refinados y otras toscos y brutales. Tenía una inteligencia aguda para los negocios y un don especial para detectar la codicia en el corazón de los hombres. Con el dinero que trajo consigo, compró una finca a las afueras del pueblo. Una casa con un huerto frondoso que lindaba con el cementerio. La casa la convirtió en una taberna y casa de juego clandestina. Un lugar donde corría el vino y se apostaba fuerte en las timbas de cartas. El huerto, con sus naranjos y limoneros, se convirtió en un rincón discreto para encuentros furtivos y negocios turbios. Pronto, la taberna del francés se hizo famosa en toda la comarca. No solo por el juego y la bebida, sino también por las mujeres que la frecuentaban. Mujeres de vida alegre que atraían a los hombres adinerados de los alrededores. El francés se casó con Elvira Orozco, la hija de un rico terrateniente del pueblo. Una joven hermosa y ambiciosa que vio en el extranjero la promesa de una vida emocionante y llena de lujos. Elvira se convirtió en la señora de la casa. La anfitriona perfecta que recibía a los clientes con una sonrisa encantadora. Sin querer saber, o quizás sabiendo demasiado bien, lo que ocurría en las habitaciones traseras y en el oscuro huerto. El francés no estaba solo en sus negocios. Tenía un socio. Un hombre del pueblo llamado José Muñoz Lopera. Un individuo de pocas luces y mucha ambición. Lopera era el contrapunto del francés, mientras Aldije era calculador y discreto. Muñoz Lopera era impulsivo y violento. Se encargaba del trabajo sucio, de intimidar a los deudores y de mantener el orden en la taberna. Juntos formaban una pareja temible. Un depredador de dos cabezas que acechaba a las presas más incautas. La trampa era siempre la misma. Un señuelo irresistible para hombres con dinero y pocos escrúpulos. El francés se enteraba de algún propietario que había vendido una finca. De algún tratante de ganado que volvía de la feria con los bolsillos llenos. Entonces, a través de sus contactos, les hacía llegar una invitación a su taberna. Una promesa de una noche de juego. Vino y mujeres hermosas. La víctima, cegada por la avaricia y la lujuria, acudía a la cita sin sospechar que estaba caminando hacia su propia tumba. La noche comenzaba con fiesta y jolgorio. Las cartas iban y venían. El vino fluía sin medida y las mujeres reían y coqueteaban. El francés, con su astucia habitual, dejaba que el invitado ganara al principio. Que se sintiera afortunado y confiado. Cuando el hombre estaba ebrio y eufórico, con las bolsas repletas de dinero, lo invitaban a pasar al huerto, con la excusa de tomar el aire fresco o de cerrar un trato más discreto. Y era allí, bajo la sombra de los naranjos, donde la fiesta terminaba de forma abrupta. Muñoz Lopera, que esperaba oculto entre los árboles, salía de la oscuridad y asestaba un golpe mortal a la víctima con una maza o un hacha. Luego, entre los dos, arrastraban el cuerpo hasta un rincón apartado del huerto y lo enterraban en una fosa poco profunda, que luego cubrían con tierra y hojarasca.
El dinero de la víctima pasaba a engrosar las arcas del francés y de su socio. Y la desaparición del hombre se convertía en un misterio más. En un rumor que circulaba por los mentideros del pueblo durante un tiempo y luego se olvidaba. Así, durante 6 largos años. Desde 1898 hasta 1904. El huerto del francés se fue poblando de cadáveres. 6 hombres. Que se sepa. Cayeron en la trampa mortal. 6 vidas segadas por la codicia de 2 asesinos sin escrúpulos. Las víctimas eran de distinta procedencia y condición. Pero todas tenían algo en común. Eran hombres solos. Con dinero y con una reputación que los hacía poco propensos a ser buscados con ahínco. El primero fue un tratante de ganado de un pueblo cercano. Un hombre rudo y confiado que alardeaba de sus ganancias en las ferias. Desapareció sin dejar rastro. ¿Y su familia? Que vivía lejos. Tardó en denunciar su ausencia. Luego vino un prestamista del Hora del Río. Un hombre avaro y solitario que nadie echó de menos. Y así. Uno tras otro. Hasta llegar a la cifra de 6. 6 hombres enterrados bajo los árboles frutales. Abonando con su sangre la tierra que daba los frutos más dulces y jugosos de la comarca. El francés y Muñoz Lopera se sentían impunes. El pueblo, aunque susurraba a sus espaldas, les temía. Nadie se atrevía a enfrentarse a ellos. El francés era un hombre poderoso, con contactos y dinero. Y Muñoz Lopera era su perro de presa, dispuesto a morder a cualquiera que se interpusiera en su camino. La Guardia Civil, por su parte, no tenía pruebas. Solo sospechas y rumores que no llevaban a ninguna parte. Las desapariciones se atribuían a fugas, a deudas de juego, a cualquier cosa menos a la terrible verdad que se ocultaba a pocos metros del camposanto. ¿Pero la impunidad? Como la suerte. No dura para siempre. En noviembre de 1904, el francés cometió un error. Un exceso de confianza que sería su perdición. La última víctima, la que desató la tormenta, fue un hombre llamado Miguel Rejano. Un joven de buena familia de Posadas. Un pueblo de la provincia de Córdoba. Rejano había vendido unas tierras y había cobrado una importante suma de dinero. 50.000 reales de la época. Una auténtica fortuna. Rejano era un joven alegre y algo ingenuo. Le gustaba la buena vida, el vino y las mujeres. Y no tardó en caer en la red tejida por el francés. Fue invitado a la taberna de Peñaflor. A una timba especial donde podría duplicar sus ganancias. El joven, ilusionado con la perspectiva de hacerse rico en una sola noche, acudió a la cita sin decírselo a nadie. Solo a un primo suyo, al que le envió un telegrama anunciándole su viaje y sus intenciones. La noche transcurrió como las anteriores. Rejano, agasajado por el francés y su esposa, bebió más de la cuenta y ganó una suma considerable en las primeras manos. Cuando ya estaba completamente ebrio, lo condujeron al huerto. Y allí, en la oscuridad, Muñoz Lopera le partió el cráneo con un hachazo. Lo despojaron de su dinero y lo enterraron junto a las otras víctimas. Pero esta vez, las cosas fueron diferentes. La familia de Miguel Rejano era influyente y no se resignó a su desaparición. Cuando pasaron los días y el joven no regresaba a casa, su primo, alarmado por el telegrama que había recibido, denunció el caso a las autoridades. La familia, además, no se fiaba de la justicia local y contrató a un detective privado de Sevilla. Un hombre astuto y tenaz llamado Laureano Rodríguez. El detective comenzó sus pesquisas en Peñaflor. Pronto, todas las pistas lo llevaron a la taberna del francés. El último lugar donde se había visto a Miguel Rejano con vida. Rodríguez, con una orden judicial, se presentó en la finca dispuesto a registrarla de arriba abajo. El francés lo recibió con una calma fingida, negando haber visto al joven desaparecido.
Pero el detective no se dejó engañar. Había algo en la mirada de Aldige. Una frialdad inhumana que le heló la sangre. El registro de la casa no arrojó ninguna prueba. Pero el detective tenía un presentimiento. Una corazonada que le decía que la clave del misterio estaba en el huerto. Mientras paseaba entre los árboles, notó que la tierra estaba removida en algunas zonas. Que había lugares donde el suelo parecía más blando de lo normal. Con la ayuda de varios jornaleros, comenzó a cavar. Y entonces, el horror salió a la luz. Primero apareció el cuerpo de Miguel Rejano, en avanzado estado de descomposición, pero todavía reconocible. Luego, a pocos metros, encontraron otro cadáver. Y otro. Y otro más. Hasta un total de 6. 6 esqueletos que contaban la macabra historia de los crímenes del huerto del Francés. La noticia corrió como la pólvora por toda España. El pueblo de Peñaflor, que durante años había vivido a la sombra del miedo y la sospecha, se despertó de su letargo con un grito de horror. La taberna del Francés fue asaltada por una multitud enfurecida que quería linchar a los asesinos. La Guardia Civil tuvo que intervenir para protegerlos y trasladarlos a la cárcel de Sevilla. El juicio fue uno de los más sonados de la época. La sala del tribunal estaba siempre abarrotada de gente que quería ver el rostro de los monstruos. El Francés, frío y calculador hasta el final, negó su participación en los crímenes, culpando de todo a su socio, Muñoz Lopera. Por su parte, se derrumbó y confesó con todo lujo de detalles. Contó cómo atraían a las víctimas, cómo las asesinaban y cómo las enterraban en el huerto. Las pruebas eran abrumadoras. Los cadáveres, las armas del crimen, el testimonio de Muñoz Lopera. Todo apuntaba a la culpabilidad de los dos acusados. El fiscal pidió para ellos la pena de muerte. Y el tribunal, sin dudarlo, los condenó a ser ejecutados en el garrote vil. La ejecución tuvo lugar en el patio de la cárcel del Pópulo de Sevilla, el 31 de octubre de 1906. Una multitud se congregó a las puertas de la prisión para presenciar el final de los asesinos del huerto del Francés. Primero fue ejecutado Muñoz Lopera, que murió entre sollozos y peticiones de perdón. Luego le tocó el turno al Francés. Aldige subió al cadalso con la misma frialdad que había mostrado durante todo el juicio. No dijo una palabra. No mostró ningún signo de arrepentimiento. Se sentó en el banquillo del garrote vil y miró al verdugo con sus ojos claros y vacíos. Un instante después, todo había terminado. Elvira Orozco, la esposa del Francés, también fue juzgada, pero resultó absuelta por falta de pruebas. Nunca se pudo demostrar si conocía los crímenes de su marido o si fue una simple marioneta en sus manos. Tras el juicio, abandonó Peñaflor y se perdió su rastro para siempre. El crimen del huerto del Francés dejó una profunda huella en la memoria colectiva de España. Se convirtió en una leyenda negra, en un cuento de terror que se contaba en las noches de invierno para asustar a los niños. La expresión «llevarte al huerto» adquirió un nuevo y siniestro significado. Ya no era una invitación amorosa, sino una amenaza velada. Un recordatorio de la maldad que puede anidar en el corazón de los hombres. El huerto, el escenario de los crímenes, fue abandonado y durante años nadie se atrevió a acercarse a él. Se decía que por las noches se oían los lamentos de las almas en pena de los asesinados, que sus espíritus vagaban entre los árboles buscando la paz que les habían arrebatado. Con el tiempo, la leyenda se fue difuminando. Pero el recuerdo del horror perduró, como una cicatriz imborrable en la historia de un pequeño pueblo andaluz que un día se vio sacudido por la codicia y la muerte. El sol de la Vega sigue cayendo a plomo sobre los campos de Peñaflor. Pero el aire ya no es el mismo. Hay una sombra en el paisaje. Un eco lejano de la tragedia que resuena en el viento. Es la historia del Francés y de su huerto maldito. Una historia que nos recuerda que el mal, a veces, echa raíces en los lugares más insospechados.
Y que sus frutos amargos pueden tardar mucho tiempo en desaparecer. Es la crónica de una España rural y atrasada, donde la vida valía muy poco y la muerte era un negocio como cualquier otro. Un relato de avaricia y sangre que manchó para siempre la tierra blanca de Andalucía y que se convirtió en un capítulo oscuro y fascinante de la historia del crimen en España. Un recordatorio de que, incluso en los lugares más apacibles, el monstruo puede estar acechando, oculto tras una sonrisa amable y una invitación a una noche de fiesta. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.